Vamos contra el pacto de ladrones. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. De Desenmascarando la Verdad, hoy tenemos el inmenso placer de estar con la controversial Gloria Álvarez. Gloria, bienvenida, y es para nosotros un gusto el poder platicar contigo el día de hoy y gracias. Que nos contés de todos los planes que tenés. Muchas gracias y gracias por el espacio, porque se queja Guatemala de que quiere los cambios, pero pocos son los espacios en los medios, en las redes, que quieren escuchar a personas que realmente tienen propuestas diferentes. Entonces les agradezco un montón y ojalá que esto haga que haya mayor interés por abrir más espacios. Mi objetivo es llegar a los debates presidenciales del próximo año y no hay ninguna ley que me lo impida, y poder entonces contrastar estas propuestas con la de los políticos de siempre, pues. Excelente, buenísimo, Gloria. Quisiéramos, tal vez, Alejandro, poder empezar el conversatorio del día de hoy. ¿Qué tal, Gloria? Bienvenida. Pues mira, a mí lo que me gustaría saber es tu opinión de la coyuntura que estamos viviendo hoy en el país. Hay muchas cosas, va a haber un nuevo embajador, van a poner un nuevo fiscal. ¿Cuál es la opinión de Gloria respecto a esto? Yo creo que Guatemala tiene que dejar de estar viendo qué hacen los gringos, porque muy probablemente Trump en noviembre pierde la mayoría y por eso está haciendo las cosas que está haciendo. El mundo definitivamente se está moviendo a un tecnofeudalismo, donde Estados Unidos quiere imperar en el hemisferio. Trump juega con la idea de anexar Venezuela. Yo hice una encuesta en Twitter, cuánta gente está de acuerdo con que eso pase, y de paso que también anexen como estado a Cuba, a Nicaragua, a Colombia, y un chingo de gente votó que sí. O sea, el latinoamericano está harto, ¿no?, de que sus países no funcionen. Pero yo creo que decir, puchica, ¿quién va a ser el próximo embajador y qué va a pasar en Estados Unidos cuando tenemos mejores oportunidades? Para mí es más urgente. Y sobre todo viendo que el mundo está caminando hacia cada vez menos libertad. O sea, que Trump haya llegado con todos los oligarchs ahorita a China a negociar, nos demuestra que esa separación que antes había entre economía y gobierno, que por lo menos se fingía, ya no se está fingiendo. Y Guatemala no, o sea, su producto número 1 de dólares son las remesas de guatemaltecos que ni siquiera pueden votar. Entonces tenemos un país sostenido con dólares de guatemaltecos que ni siquiera deciden el destino del país que están subsidiando. Y eso a mí me preocupa, y que Guatemala no tenga una economía diversificada con un montón de mercados que serían grandes potenciales para explotar el país y explotarlo no de la explotación, sino de realmente explotarlo con medidas que sean ambientales, que saneen todo lo que el país está perdiendo en recursos naturales, porque el agua, los alimentos puros y buenos y el aire limpio van a ser los commodities en el siglo XXI. Eso lo sabemos. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar en eso. Yo te entiendo de que no es necesario estar viendo qué es lo que va a hacer Estados Unidos. Sin embargo, la política hoy día afecta mucho lo que pasa en la embajada. Si no, mira todo el financiamiento que se hizo para los 48 cantones y que se bloqueara al país 3 meses. Entonces, por eso la gente está pendiente de quiénes son los que están a cargo de esas instituciones, porque quieran o no, hay una afectación directa al guatemalteco. Por eso, sí. Perdón que te interrumpa, acordate que en Latinoamérica hay 2 imperios del norte que prostituyen y empiezan a gobernar a los países débiles, como es el caso de Guatemala. Uno de esos imperios del norte, que está bastante ahorita debilitado internamente y que está dando patadas de ahogado, es Estados Unidos. Y otro de esos imperios del norte, que durante años, más de 60 años, gobernó la política guatemalteca y fue responsable de una CICIG, de un conflicto armado de 36 años, es el Imperio de Cuba. Entonces, en América Latina, o están ganando los gringos en tu territorio cuando sos un país débil, o están ganando los cubanos y el Foro de Sao Paulo. Y en Guatemala sigue congelada la Guerra Fría, ¿no?
semilleros comunistas versus la derecha conservadora, y se siguen peleando en esa guerra fría que está congelada porque el país es un estado fallido. Entonces, o juega ahorita la embajada gringa porque Semilla está gobernando, o cuando estaba Jimmy Morales y la derecha gobernando, era la CICIG el contrapoder. Entonces, siempre cuando quien gobierna es la izquierda, los gringos están en la retaguardia, y cuando quien gobierna es la derecha, son los cubanos y los comunistas a través de las ONGs y toda esta parafernalia la que siempre está en choque. Y por eso Guatemala es un avión que nunca despega, pero tampoco nunca termina de caerse, ¿no? O sea, en Guatemala nunca ha pasado lo que pasó en Nicaragua o en Venezuela o en Cuba. Te entiendo, siempre hay estas dos posiciones que se juegan el poder. Tú estás hablando de una tercera posición, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Qué es esta tercera posición? ¿Qué ofrece y cómo podrías hacerlo? Porque sin un vehículo electoral, no sé cómo lo piensas hacer. O sea, necesitarías un partido. Pues primero, yo no creo que hay que jugar a las reglas de los corruptos para hacer las cosas diferentes. Como decía Einstein, locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos. Yo creo que a estas alturas, quien en Guatemala te diga que se pueden hacer partidos limpios, pues ¿por qué no está viendo la realidad? Y ese es el mayor favor que a mí Semilla me hizo. Los centennials, que no saben mucho de política y que apenas habían sacado el DPI en 2023, votaron por Semilla, y yo me acuerdo el Net Center semillero dejándole a uno el montón de semillitas por todas partes. Desaparecieron esos cuates. O sea, yo me acuerdo desde la campaña electoral que estaban ahí metidos diciéndote Semilla, Semilla, Semilla. Ahora ves muchos de esos patojos diciendo madres, qué decepción, y Raíces es la misma porquería que Semilla. Ya salieron los videos de Raíces regalando prebendas populistas para que la gente vote por ellos. Entonces, yo no sé por qué el guatemalteco le sigue teniendo una lealtad enfermiza, un síndrome de Estocolmo, a obedecer las reglas que los corruptos pusieron para solo ellos llegar al poder. Yo hice hace unos meses un concurso, y lo mantengo, donde ofrecía $5,000 a la persona que me pudiera demostrar con pruebas irrefutables que en Guatemala se puede formar un partido político de manera limpia, sin caer en corrupción, y que gane las elecciones. Nadie se ganó el concurso. Y ahora hay inteligencia artificial. O sea, vos podés venir y meterte en inteligencia artificial y decir, ¿cómo yo puedo hacer un partido político limpio en Guatemala? ¿Y qué demostró Semilla? Que todos decían, Semilla es diferente, es la esperanza. Hicieron lo mismo que todos los partidos de siempre, falsificaron firmas. Hasta experimentos de partidos, como el Partido Liberal de Ayau, que de verdad yo vi cómo esa mara hizo hasta lo imposible por ser transparente y ser limpia. Iban al Tribunal Supremo Electoral, el tribunal los hacía a un lado, porque obviamente estás compitiendo contra estructuras, narcoestructuras corruptas que llevan años sabiendo cómo manipular masas. La UNE y todo lo que se derivó de la UNE, Semilla. Entonces, la verdad, yo creo que es ingenuo y es hasta una falta de respeto para el guatemalteco racional seguirle vendiendo la paja de que vos podés hacer un partido limpio y entonces vas a ganar a las elecciones. Y Gloria, perdón, te quiero interrumpir. Okay. Todos los casos que yo conozco de mara que estudió conmigo en la universidad y que tenían la de, no hombre, pero ¿sabes qué? Me voy a meter en el partido, me voy a ensuciar un poquito, pero ya cuando llegue al poder me voy a desensuciar. Hay que ensuciarse para entonces ser limpio. Sin excepciones, todos los casos que conozco de la mara que decía me voy a ensuciar para luego limpiarme, terminaron ensuciándose ellos o renunciando, porque se dan cuenta que el sistema no está hecho para eso. Entonces yo no es que no tenga un vehículo electoral, mi vehículo electoral son las candidaturas independientes, a través de las cuales no tenés que hacer proselitismo, no tenés que venderle tu alma al narco ni al empresario, porque no tenés que hacer campaña, competís desde otra plataforma, y eso es lo único que puede romper el monopolio de partidos. Perfecto. Gloria, como ya es tradición en el programa, yo me quito la máscara en el momento en que
al entrevistado le encuentro congruencia. Y encuentro mucha congruencia en lo que decís, de que no tenemos por qué seguir haciendo las cosas como siempre. Sinónimo de locura es hacer lo mismo y esperar los mismos resultados. Eso es como una máxima conocida por todos, pero aplicada por pocos. Entonces, cuando yo me quito la máscara es en sentido de congruencia. No quiere decir que yo meto las manos al fuego por el entrevistado, sin embargo, existe ese vínculo de que, ok, estamos alineados en esta idea. Gloria, yo estuve revisando tu plan si llegaras algún día a ser presidente. Por ejemplo, ahorita pues no se puede porque sería campaña anticipada, pero si algún día tú llegaras a ser presidente, tenés 5 no negociables. Sí. Quiero que hablemos, que nos contes un poquito para que la audiencia escuche de qué tratan. Empecemos con mencionar los 5 y dejemos el de pandemias para después. ¿Te parece? Mira, esas cinco no negociables son el producto de quebrarme la chola, como decimos en buen chapín, en cómo hacer una campaña presidencial cuando tu competencia se está disfrazando de Iron Man y cuando el populismo en el país es ridículo. Según encuestas, el latinoamericano tarda 12 minutos, es lo único que le dedica de tiempo a las propuestas políticas y ahí el resultado. Por eso yo hice un video bien corto y quise enfocarme en 5 no negociables. Son 5, tienen que ir de la mano, no sirve solo hacer una, y son las cosas que después de 20 años de quebrarme la cabeza estudiando modelos políticos, especializándome en políticas públicas, dije, si estas 5 cosas no pasan en Guatemala, es paja que te van a sacar del hoyo en el que están. La primera es la descentralización fiscal. Toda la corrupción está concentrada en la macrocefalia de la ciudad capital, porque la ciudad capital sigue tratando a los departamentos del país como inútiles e incapaces de producir su propia riqueza. Y no hay paja más grande que esa. Si independizáramos y descentralizáramos para que cada departamento se encargue de recaudar sus impuestos, administrar sus impuestos y quedarse con lo que ellos producen, porque claro que cada departamento produce, entonces empezaría a haber una competitividad donde dejaríamos de ver a los departamentos como inútiles, mandándole todo el pisto a la ciudad capital, que es un dinero que se roba. Entonces, no podemos hablar de una ciudadanía empoderada, porque esa es la otra. Mi programa de gobierno no es para ciudadanos huevones, que creo que es un oxímoron. No existe algo como ciudadano huevón. Hay parásitos huevones en un país, pero un ciudadano es activo, se responsabiliza y toma las riendas de su propia existencia. Entonces, este es un plan diseñado para eso, para la gente que ya está harta de depositarle su existencia a los parásitos del gobierno en el Congreso, en los partidos, y volver a retomar acciones para tener el dinero en sus bolsillos y ellos poder decidir. Entonces, la descentralización fiscal por departamentos es no negociable. La segunda no negociable es que en la actual estructura del Ejecutivo hay demasiada robadera, demasiada burocracia innecesaria y no se está llegando a ningún lado. Entonces, en lugar de tener 15 secretarías que no sirven para nada y que 9 de cada 10 guatemaltecos ni siquiera sabe nombrar de la 1 a la 15, y en vez de tener 14 ministerios que tampoco sirven para nada porque cada uno está descoordinado y lo que uno hace lo borra el otro, yo tengo y propongo un ejecutivo que reduce todo eso a solo 4 ministerios. Un ministerio de Educación y Salud, porque cuerpo y mente tienen que ir de la mano. Y dentro de ese Ministerio de Educación y Salud, la abolición, aniquilación, exterminio, muerte absoluta, no medio negociar, no. La aniquilación total del Sindicato de Educación, del parásito criminal de Joviel Acevedo, que lleva décadas robándose 93 centavos de cada quetzal que pagamos en impuestos de educación. Y la aniquilación del Sindicato de Salud, de los diferentes sindicatos de salud, donde ni siquiera hay doctores y enfermeras, porque la gente que hoy tiene monopolizado y cooptado el Sindicato de Salud en Guatemala no te puede ni siquiera recetar una aspirina, mucho menos operarte. Ni siquiera son los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud son víctimas de ese sindicato, igualito que la mitad de profesores son víctimas
de la mafia de Joviel Acevedo, donde yo he sido testigo de profesores que a mí me han hablado y me dicen, si yo no marcho con Joviel, matan a mi familia. Y no puedo decir mi nombre, porque así viven todos en Guatemala. Todos en Guatemala viven extorsionados y cobardes de decir, a mí me está pasando esto. Y esa es la gran masa que si se levantara en un proyecto diferente acabaría con estos corruptos. Ese Ministerio de Educación y Salud va a trabajar a la par. ¿Por qué? Porque tenemos una población retrasada mental, todos lo sabemos, 1 de cada 2 niños menores de 5 años en Guatemala tiene desnutrición crónica. Eso los hace presas de no tener análisis crítico, conocimientos matemáticos, comprensión de lectura. Entonces, si no empezamos a atender que mente sana y cuerpo sano tienen que ir de la mano en un ministerio que trabaje sin sindicatos, con un sistema de vouchers educativos, que si quieren podemos hablar de cómo funcionan más adelante, donde los padres de familia son los dueños de los recursos y no el sindicato, y en el sistema de salud, un sistema de pensiones individuales donde el guatemalteco sea el autónomo que pueda decidir en dónde va a invertir su salud. Y hay modelos como el del IX, de Alfonso Abril, que es un excelente modelo, y otros modelos más. Después tenemos que tener un Ministerio de Defensa y Desastres Naturales. ¿Por qué? Porque somos un país que está colapsado en infraestructura. Hay lluvias tropicales que arrasan con todo, hay terremotos, hay erupciones volcánicas y tenemos un desastre ecológico donde estamos contaminando todas nuestras fuentes acuíferas, hasta con heces fecales. Hay un estudio que dice el 93% de fuentes acuíferas en Guatemala están contaminadas con heces fecales y plásticos, y ni siquiera hablemos, obviamente, de la deforestación que hay. Entonces, yo creo que necesitamos un ministerio de recursos donde va todo. Ganadería, medio ambiente, minas, todos los recursos naturales. Obviamente no bajo una lógica comunista donde el Estado es dueño de todo, sino para devolverle al ciudadano guatemalteco la autonomía de esos recursos, empezando por el subsuelo, y que sea la gente que vive en ese subsuelo la que decida qué chingados quiere hacer con ese subsuelo. Y ahí también empezás a generar competitividad, porque tú como país no le vas a decir a la gente, solo con los chinos, solo con los gringos. No, mano, vos sos el autónomo que va a poder decidir sobre los recursos, pero necesitamos un solo ministerio para que todos esos recursos lleven una misma lógica de a dónde queremos llegar en una prosperidad verdaderamente incluyente. Después de eso necesitamos un ministerio... Perdón, además tener un solo ministerio colabora para volver un Estado más pequeño, más eficiente, que gaste menos, que robe menos. Mientras más tengas en el juego de ajedrez del gobierno, más van a querer robar. Eso es un hecho real. Entonces, reducirlo es eficientarlo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Exacto. Te roban menos en 4 que en 15 y en 14. Eso es matemática pura, no porque yo lo diga, eso es porque así es. Luego tengo un ministerio de turismo y economía. Entonces, la marca país, que es lo que los guatemaltecos dicen, ¿por qué los ticos tienen más turismo y los mexas? Porque se saben vender, pero porque también tiene que haber una lógica donde la economía del país vaya de la mano del turismo y de lo que querés impulsar. Entonces, en lugar de tener embajadores por todo el mundo que no están haciendo nada, regresarlos a Guatemala, ahorrarte todo ese pistarrajal y agarrar iniciativas como Perhaps You Need a Little Guatemala, que ha hecho muchísimo más por posicionar el país que lo que hacía Linguata hasta hace muy poco, Nueva Narrativa Guatemala, todas estas cosas. Y el conocimiento que yo a lo largo de los años he tenido entrevistando a los cerebros más privilegiados del mundo, como Neil deGrasse Tyson, como Yaron Brook, como Brené Brown, como Gabor Mate, gente que es especialista en salud mental, inteligencia emocional, economía, ciencia, todas las áreas donde Guatemala realmente está por los suelos. Y simplemente que la presidencia, en lugar de ser un chance donde te levantás para pactar sobornos y estar apagando fuegos entre diferentes sectores corruptos, que la presidencia realmente simplemente sea un facilitador de decir, hola, aquí está Guatemala, ¿quién quiere venir a hacer voluntariado médico? ¿Quién quiere venir a apoyarnos en este desastre natural? ¿Quién quiere venir a asistir en esto? O sea, ser una cara para el mundo de poder arreglar eso. Lo que decís es espectacular. Yo siempre he pensado
que la figura del embajador está totalmente desperdiciada. En todo caso, si va a existir, debería ser un negociador que llegue a penetrar mercados, que llegue a hacer negocio. A ver, ¿qué canjeamos? ¿Cómo está el canje del trueque? ¿Cómo podemos beneficiarnos? ¿Me das know-how? Te doy mano de obra, te doy territorio, venimos a enseñar y lo producimos acá. Pero eso no lo hacen. Lo que hacen es pura burocracia pseudopolítica en la cual son coctelitos, traguitos, comida rica, pero ¿y dónde está el negocio? Eso es lo que ellos deberían de estar haciendo allá. Y ese es el problema, no tienen una agenda porque no hay un plan país. ¿Cuál es el plan país de Guatemala? Nadie sabe. Queremos ir al mundial, eso es lo único en lo que todos están de acuerdo, pero no hay un proyecto de... Estaba viendo que el 60% de los guatemaltecos tienen menos de 30 años, son chavos. Tristemente, si a esos chavos se les adoctrina con las mismas, digamos, prisiones mentales que los adultos tienen, por ejemplo, una de ellas, si las reglas siempre han sido así, así tienen que seguir siendo, pues no vamos a tener gente disruptiva. Y esa es una cosa que llora sangre. El guatemalteco que está afuera, que son 4 millones de chapines, que mantienen al país con sus dólares, esos no votan. Y esos son los que tienen la cabeza más abierta, porque ya vieron otras formas de hacer país. Entonces tenemos un montón de chapines que son una gran riqueza en potencial mental y no los estamos aprovechando porque no los dejamos votar. Y los que están adentro cautivos, pues sí, reciben los dólares de esa mara, pero para seguir en la misma frustración de estar 8 horas, 6 horas metidos en un tráfico donde también la población, ¿a qué horas va a tener tiempo de pensar, ¿no?, en algo diferente? Ok, todo esto es no negociable, pero lo que te voy a decir a continuación es la base fundamental. Y la dejo de cuarta, porque si no pasan las otras 3, no puedo tener esta. Pero si no tengo esta, todo lo demás que estoy hablando es paja. Y ahí te va. Yo tengo la única propuesta presidencial que propone que la seguridad y justicia sean la prioridad de este gobierno. Yo tengo la única propuesta que está exigiendo de manera no negociable que 50 centavos de cada quetzal que se pagan en impuestos se vayan al rubro de seguridad y justicia. Ay, todos queremos un Bukele en Guate. Sí, mucha, ¿cómo van a tener un Bukele? Y que, por cierto, mi propuesta es mucho más completa que la de Bukele. No van a tener un Bukele si solo 2 centavos de cada quetzal que se pagan en impuestos se van a seguridad y justicia. ¿Ok? 98 centavos de cada quetzal que pagan ustedes en impuestos se va a cualquier otra babosada. A pagar las prostitutas de Samuel Pérez Álvarez, a pagar los disfraces de Iron Man del otro, a pagar las chupaderas del Congreso, a pagar los viajecitos de todo el mundo, y solo 2 centavos se van a las cárceles, a la investigación policial, que casi es inexistente, a que tengamos realmente un cuerpo de investigación criminal cada vez que hay una violación sexual o una muerte violenta en Guatemala, que según las últimas investigaciones que hice, hay 6 robos cada hora en Guatemala y 11 muertes violentas al día. Entonces, si la vida, la propiedad privada y la libertad constantemente se están vulnerando en el país porque solo 2 centavos de cada quetzal se van a seguridad y justicia, y tenés patrullas de policía que no tienen gasolina, que las llantas están pinchadas, por eso los policías andan pidiendo mordida porque no tienen ni con qué vivir. Si no tenés seguridad y justicia, si no tenés Estado de Derecho, si tenés una población que constantemente está perdiendo su propiedad, su libertad y su vida, es bullshit hablar de lo otro. ¿Me entiendes? ¿Para qué chingados hablamos de 4 ministerios y para qué hablamos de todo lo demás si no podemos hacer lo esencial, que es hacer la harta función del Estado? Perdón que te interrumpa. Fíjate que a mí me gustaría regresar un poco a seguir las reglas del juego. Tú estabas diciendo de que no debíamos de seguir las reglas del juego, de que debíamos de cambiar los paradigmas. Sin embargo, las reglas del juego están hechas para poder alcanzar a la presidencia, lo cual es un poder de la República, porque está el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Correcto. Tú lo que deseas se ve bastante utópico, porque si no cambias las leyes,
para que el Tribunal Supremo Electoral acepte esa candidatura, ¿cómo lo vas a lograr si no tienes el equipo? Entonces, esa es mi pregunta. Las propuestas me parecen excelentes, sin embargo, no veo la forma de cómo lo puedas lograr sin un equipo que cree ese partido o sin cambiar las reglas en el Tribunal Supremo Electoral o tener diputaciones para que ellos cambien las reglas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podrías trabajar eso que le veo esas deficiencias a tu plan, ¿verdad? Sí, mi plan es llegar a un debate presidencial. No hay ninguna ley que me lo impida. Y cuando yo esté enfrente de todas las otras opciones, ahí es donde yo voy a poder demostrar que mis propuestas, por mucho, son las mejores. No porque me las haya inventado yo, es que ahora hay inteligencia artificial. El guatemalteco que quiera ahora puede decir, ¿será que las cosas que Gloria Álvarez está proponiendo están mal para el país? Y que les conteste la inteligencia artificial. Porque están perfectas, pero... Gracias por reconocerlo, porque créeme que tú, que sos el negativo del programa, que digas, puta, las propuestas son buenas, entonces, ¿por qué nadie más las tiene? ¿Sabes por qué nadie más las tiene? Porque no hay voluntad de querer ir a cambiar Guatemala. La mayoría de la mara lo que quiere es el hueso, y por eso siguen las reglas del juego del hueso. O sea, aquí a lo que nos estamos enfrentando, Ale, es a que jugar las reglas de Hunger Games, así como están puestas, es para que sigan ganando los mismos de siempre. Entonces, yo lo que propongo, y yo esperaría que hoy fuera el parteaguas que abra más oportunidades, es que esto genere una bola de nieve y poder ir al podcast del Peter Bellis y a los podcasts de quien sea que esté de moda, la que esté número 1 en OnlyFans, lo que esté ahorita en el top de la sociedad guatemalteca, que a mí me abrieran los espacios para poder enseñar esto, ¿me entendés? Y si yo llego a un debate presidencial, de los que sea, el que organiza la USAC, la Amarro, el que organiza la Cámara de Industria, el que va a organizar República, el que sea, yo voy a poder demostrar que estas propuestas son lo que Guatemala necesita. Y te digo una cosa, ojalá hubiera alguien que me las copie. Puta, sería genial que el nivel de debate en Guate estuviera a tal nivel que hubiera otro candidato presidencial diciendo, sí, a huevo, hay que chingarse a Joviel Acevedo y hay que acabar con el sindicato de educación, pero ve, les da culo, porque saben que necesitan de Joviel, ay, sí, mi Jovielito, para los votos que su partido quiere. O sea, créeme que yo le he dado vueltas. Le he preguntado, lo he investigado, he visto con la inteligencia artificial, he dicho, mostrame una manera que en Guatemala se pudiera hacer un partido político limpio y que gane. ¿Va? Porque una vez haces tu partido, esto yo se lo dije al periodista Jorge Ramos, bueno, supongamos que yo hago mi partido. Cuando yo vaya a los departamentos, porque por ley tengo que tener gente física que me represente en cada departamento, la Mara me va a decir, ¿y qué me vas a dar, mamita? Porque la UNE ya me dio una casa, los de Cabal ya me dieron una moto, los de Somos, Vamos, ya no sé ni cuántos partidos, es una vergüenza, más de 400 partidos desde 1985 hasta la fecha ha habido en Guatemala que son una vergüenza, y me van a decir, ¿y tú qué me vas a dar, mi reina? No, es que yo aquí vengo por la buena voluntad de la libertad. Ay, sí, mijita, ¿cómo no? Entonces, tú no podés competir. Ojalá yo te dijera, no, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer de manera transparente, pero es mentira, porque estás compitiendo contra un sistema que está súper arraigado. La institución más eficiente que hay en Guatemala, la más pilas, bueno, la segunda más pilas, porque yo diría que una de las más pilas son los bomberos. Los bomberos voluntarios, mis respetos, pero la corrupción es la institución más eficiente de Guate. Todos los Gloria, te voy a poner algo hipotético, ya que, digamos, supongamos de que tú llegas a los debates y obvio les vas a ganar porque la mayoría son bastante ignorantes y solo repiten lo que el populismo quiere. Pero si llegas a eso sin vehículo, seguramente va a venir un partido y te va a decir, ok, Gloria, mira, yo tengo este partido, estas son mis condiciones, te puedo dejar de presidenciable, ¿qué harías? Porque no podrías llegar sin un vehículo. Mira, ahí hay de dos.
Una que puede pasar con el debate es que la propia ciudadanía diga, vamos a ir a exigir que las candidaturas independientes se legalicen y que pase un 2015, que reviente todo y que la mara, los ciudadanos de a pie, se vayan a parar frente al Tribunal Supremo Electoral hasta decir, queremos candidaturas independientes, queremos reformar la ley electoral y pasa un 2015. Ya Gloria, antes puede volver a pasar. Ese es uno. Sos un Don Quijote de la Mancha y eso es lo que me gusta de tu personalidad. Esas personas locas que creen esas cosas imposibles, muchas veces son las que paran gobernando. Y sí, lo que vos querés hacer es crear una ola. Y es la forma apropiada, es la forma correcta, que la gente descubra lo estúpidos que hemos sido durante tanto tiempo. Y si la misma gente no decide pelear por su libertad, eso nunca va a suceder. Entonces, me gusta tu estrategia. Eso también es hay que tener la humildad para reconocer que a veces hay países que no quieren ser libres. Mira Cuba, mira Venezuela. Ellos le abrieron la puerta y las piernas a Chávez y a Castro. Pasen adelante, chinguen el país. Guatemala le abrió la puerta a Semilla. O sea, tú también tenés que reconocer, primero, yo no soy salvadora de nadie, porque mi propuesta de lo que se trata es de devolverle a la ciudadanía la responsabilidad. Vos sos el responsable y el autónomo de tu existencia. ¿Guatemala le abrió las puertas a Semilla o vos personalmente crees que hubo fraude? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, de que hubo fraude está demostrado, ¿va? El hecho de que el partido Semilla haya falsificado firmas y que ahora Raíces esté siguiendo el mismo modelo populista es el mayor favor que le pueden hacer a mi causa, porque demuestra que los partidos son todos lo mismo, ¿me entendés? O sea, si Semilla hubiera probado lo contrario, nos hubiéramos tenido que coser la boca, ¿va? Y decir, puta, al final llegó un partido limpio a Guate, pero no fue el caso. Entonces, eso es de verlo tal cual. Entonces, yo creo que hay una de dos. O la gente se pone como en el 2015 y atornillan al Tribunal Supremo Electoral hasta que el Tribunal Supremo Electoral legalice las candidaturas independientes. Es posible, México lo hizo. Yo personalmente conozco a una de las personas que estuvo detrás de poder realizar las candidaturas independientes en México, la chinga que fue. Okay. Eso que aquí había una dictadura de 70 años de un partido. ¿En México podés tener una candidatura independiente? Claro. Ok. Y en Colombia. Ya hay una jurisprudencia. Sí, claro. O sea, no es tanto locura, sí se ha logrado en países más grandes. Claro, Okay. y los gringos tienen independientes, por eso es que Kanye West se pudo tirar y Bloomberg también, y quien le dé su chingada madre. Lo increíble de las candidaturas independientes es que, uno, no necesitas dinero del narco, ni del empresario, ni de nadie, porque sos vos con tu candidatura independiente. Y segundo, lo que decía Alejandro, el equipo. Yo lo que necesito son 4 ministros. 4 ministros que estén de acuerdo con mi plan. Y yo no tengo pedos con contratar abiertamente. Podemos hacer un concurso, un reality show, que la Mara suba sus TikToks, diga por qué yo soy el mejor, arriba la meritocracia, ¿me entendés? Y que salga de esa juventud, o centennials, o boomers, me da igual la sexualidad, el género, la edad, siempre y cuando estén comprometidos con lo que este proyecto está empujando. ¿Estás de acuerdo con las 5 no negociables? Chingón, bienvenido a este gobierno. ¿Me entendés? O sea, el equipo se forma súper fácil cuando tenés bien claro para dónde vas. Y en ese aspecto yo no tengo pedos con nadie, porque no soy ni racista, ni homofóbica, ni me da yuyu una cosa que otra. Es simplemente, ¿estás de acuerdo con este plan? Y ahí se va formando. Entonces, o se vuelve un 2015 después de asistir a un debate presidencial, o un partido, como bien decís, llega conmigo y me dice, ¿sabes qué, Gloria? Te lo regalamos el vehículo, pues. ¿Va? Virgo. Si eso es lo que necesito y me van a dejar en paz y ese partido no me va a estar chingando con mis 15 propuestas presidenciales, ya ese partido va a haber hecho lo que ningún partido que me estuvo buscando, chingando y jodiendo desde mis primeros programas en 949 en 2010, todos los partidos de Guate, cada vez que habían elecciones, me mandaban a llamar. El Harold Caballeros, el Juan Gutiérrez, el Canela, Veneno, la Suri, puta, todos. Y me fui a sentar en la sede de todos. Es que véngase con nosotros. Obvio no es que yo les importara.
yo traía un marabuntal de la 949 que eran jóvenes a los que ellos no les llegaban y que a huevo querían que votaran por ellos. Entonces, cuando yo llegaba y les decía, bueno, pero va a haber descentralización fiscal. Y eso que yo en ese momento era más patoja, no tenía las 15 propuestas tan claras, pero sí ya empezaba a ver los obstáculos de Guate. Y cuando les decía, ¿qué va a hacer usted con Joviel Acevedo? No, es que eso no es de importancia. Ya va. Y por eso es que yo nunca estuve en un partido, porque cuando yo los empezaba a rinconar con lo que había que hacer, no querían. O sea, si ahora hubiera un partido que me dijera, va, está bueno, te damos el vehículo y estamos de acuerdo con tus 5 no negociables, Virgo, yo lo agarro, pues. ¿Y qué harías para que ese partido no sea corrupto como todos? Porque podrías decir, bueno, Gloria, la Glow tiene chance de quedar digámosle que sea la presidencia, pero bajo de agua vamos a huevear. Eso podría llegar a pasar. ¿Cómo podrías hacer que un partido que fue construido desde la corrupción, varita mágica, ya somos Alicia en el País de las Maravillas? Y eso está cabrón, porque casi que tendrías que decirle a la Mara, a ver, mucha, ¿qué prefieren? Así, yo en eso sí democratizaría todo. En las 5 no negociables, mi huevo, porque sé que es lo que tenemos que hacer. Pero en ese tipo de cosas yo le consultaría a la gente. Miren, mucha, me están ofreciendo un partido. Es evidente que este partido se constituyó, como todos los partidos, con firmas falsas, con esto, con el otro, pero me lo están ofreciendo para poder participar. ¿Qué opinan? ¿Estarían de acuerdo con ese modelo? Dicen que van a respetar mis 5 no negociables. Va. Y si la Mara empieza a decir, no, ¿sabes qué? Mejor sigamos luchando por las independientes, pues seguimos luchando por las independientes, ¿me entendés? Aunque también desde adentro sería mucho más fácil que consiguieran las independientes para después y dejarlo como legado. ¡Claro! Es que además con las independientes se puede tirar cualquiera. ¿Cuál es el miedo? Es que yo no entiendo cuál es el miedo a las independientes. A los partidos les caga de susto porque saben que es mucho más fácil ganarles. Pero yo no veo por qué no pudiéramos tener independientes y que se tire ahí todo Dios y que la gente escoja, ¿me entendés? Porque con las estructuras partidarias actuales es imposible. ¿Por qué la UNE sigue llegando siempre a los últimos, a los cuartos de final en todas nuestras elecciones? Porque ya tienen una estructura súper armada. Entonces es de ilusos creer que desde cero y de manera transparente vas a poder competir contra eso. Toda democracia libre, no la democracia bananera que tenemos en Guatemala, toda democracia libre y respetable permite las candidaturas independientes. Vayan a ver todos los países que las tienen. Y algunas que les costaron mucho, como México, pero ahí está Estados Unidos, están otros países de América Latina, está Europa. Entonces, y si fueran tan malas en sí mismas, como yo creo en la libre competencia, pues entonces nada, siguen ganando los partidos de siempre, no hay clavo. Ok, pongamos de que logras proponer esta propuesta de cambiar la ley electoral, que hagan candidaturas independientes, o sea, estamos hablando de un proceso largo. Tendría que subir al Congreso, aprobarse, cambiar la ley electoral, el Tribunal Supremo Electoral tendría que reformular todo lo que está haciendo, ahorita está cooptado, o sea, y también van a haber preferencias, te van a decir, no, Gloria, no, pero fulanito sí. Pero pongamos de que pasa todo bien y Gloria es candidata. Sí. Sin embargo, estamos en una república y vas a estar sola contra todos los diputados que no te van a aprobar ninguna reforma, que, o sea, sí. Es una pelea difícil y mi pregunta es, si en dado caso tú pudieras hacer lo que estás proponiendo, ¿cómo podrías negociar con los adversarios y con los enemigos y tal vez los no tan adversarios? ¿Cómo negociarías? Yo creo que más que negociar con los adversarios, porque vos no podés negociar con quien su vida y sus riquezas y sus privilegios dependen de que nada cambie en Guatemala. O sea, yo nunca voy a poder convencer a Joviel Acevedo de que mi plan es más chingón porque va a educar a más niños. A él le vale madres. No, yo me refiero más al legislativo, al Congreso, porque en el Congreso tendrías que hablar con ellos, porque eso sería el punto. Yo creo que ahí más que negociar con los diputados es negociar con los votantes, ¿va? Y decirle a la Mara. O
Si ustedes van a votar por un proyecto como el mío, pero no van a hacer nada con su Congreso, donde yo no puedo hacer nada porque tampoco tengo brotes de dictadora ni me interesa, entonces sí tenemos un problema. Por eso una de mis 10 negociables es precisamente la eliminación de listados nacionales y que los diputados se elijan uninominalmente, porque de esa manera los diputados le van a responder a sus constitutivos, a sus ciudadanos, no como actualmente pasa, que el diputado responde al partido. Y ese está dentro de mis 10 negociables. Porque una vez yo esté en el poder, yo puedo hacer un referéndum y decirle a la Mara, miren mucha, quieren entonces acabar con los listados nacionales en el Congreso y volver a votar por diputados uninominales, y ya ustedes entonces deciden preguntarle a sus diputados, miren, ¿usted está de acuerdo con las 5 propuestas de la Presidente? No. Ah, bueno, entonces no voto por vos. Tú sí estás de acuerdo, y devolverle el poder a la ciudadanía, porque si no es completamente inútil, ¿me entendés? Yo creo que el Congreso de Guatemala, mientras siga monopolizado por los partidos a través de listados nacionales, tú nunca vas a tener congresistas que vean por el bien del ciudadano, porque se forman clicas donde lo que les interesa es el beneficio del partido. Y luego es Arzú, que estudió conmigo en la Marro, haciendo alianzas con los del otro, solo porque en este tema a esos congresistas les conviene para salvarse el pellejo. Y la ciudadanía valió madres, ¿me entendés? Entonces, y yo a una persona que admiré, porque era como un Quijote y un llanero solitario, pero también ahí aprendí que el Congreso era una pérdida de tiempo, es Luis Pedro Álvarez. Porque Luis Pedro siempre estaba solo. O sea, yo cuando le fui a entregar la reforma, cuando quemaron a las niñas, cuando el Estado quemó a las 40 y pico de niñas en el hogar inseguro, yo fui personalmente al Congreso, ahí están los videos, hicimos una protesta, le entregué a Luis Pedro una política pública para desmonopolizar las adopciones. Luis Pedro la recibió y el resto de congresistas les valió madres. Entonces yo creo que ahí es una cuestión con la ciudadanía y decirles, miren mucha, necesito un Congreso funcional. Porque es lo que le va a pasar también a Trump ahorita, pues. Ahora, ¿qué cosas sí puedo hacer yo desde el Ejecutivo? Puedo implementar los 4 ministerios y volarme el resto de ministerios y de secretarías. Puedo retroceder las embajadas y de redistribuir esos recursos. Puedo acabar con el Sindicato de Salud y Educación, porque esos son temas ministeriales. Todas esas cosas las puedo hacer. Implementar el voucher educativo. Incluso puedo designar los fondos del Ejecutivo, si a mí me da la gana, desde el Ejecutivo, sin pasarlo por el Congreso, directamente al organismo judicial, para tener esa propuesta de 50 centavos de cada quetzal. Y la última de mis propuestas, que como te digo, si no hay una, no hay otra. Esto es como un textil indígena, necesitas todos los hilos para que funcione. Es un flat tax, un solo impuesto. Porque la verdad es que Guatemala es una población bastante analfabeta, incluso en las personas que saben leer y escribir, que el promedio dice que no leen ni un libro al año. Es un país que necesita simplificación para salir del hoyo en el que está. Entonces yo hice cálculos y con la reducción de presupuesto, que se reduciría en más de 50,000 millones de quetzales, con los ahorros que yo propongo, mi gobierno es sostenible con un solo impuesto, que sería el IVA, porque me parece que es el impuesto más justo. Si no compras, pues no pagas. Y con los cálculos que he hecho, mi plan es el único que te propone un ahorro significativo a través de un solo impuesto, que es el IVA, y que además es bien justo porque lo pagan todos. Porque el resto de impuestos en Guate casi siempre los paga nada más el 20% de la población económicamente, no te diría activa, porque activos es más, es el 80%, pero legales o limpios o dados de alta en la SAT, por decirlo así. Entonces, esas son mis no negociables. Y como te digo, sin una no funciona la otra. No yo haré puedo... una pregunta. Ajá. Hablaste de 50 centavos se van para salud y Seguridad para seguridad y justicia. Sí, perdón, seguridad y justicia. Ok, bajo ese esquema de que vamos a reducir, vas a reducir la tasa de impuestos en la población.
O sea, vas a operar el Estado con menos de lo que ahorita se está operando. Correcto. O sea, si ahorita se está gastando acá, vas a bajarlo aquí y de esto vas a utilizar 50 centavos para seguridad y justicia. ¿Así es? Es correcto. Ok, Ahora, excelente. entra otra parte. En mis negociables hay mercados que actualmente son ilegales en Guatemala. Si esos mercados se despenalizan y se vuelven legales, yo hice cálculos de acuerdo a, por ejemplo, lo que esos mercados le dan en turismo a otros países como Costa Rica, como México, como Estados Unidos, y estamos hablando que si esos mercados se legalizaran, el ingreso de IVA que pudiera estar llegando en el escenario más conservador son 20,000 millones de quetzales extra, y en el escenario así más chingón, porque te lo da por escenarios, hasta 100,000 millones de quetzales. Tomemos en cuenta que el actual presupuesto de Guatemala, creo, está en 170,000 millones, si no me equivoco. Y de esos 170,000 millones que se autorrecetan los burócratas, se están recaudando nada más 120,000. Entonces, todos los años hay un déficit de 50,000 millones de quetzales que nadie sabe cómo chingados se van a pagar, quién los va a pagar, y que siguen amamantando al monstruo actual. Porque les vuelvo y les repito, 98 centavos de cada quetzal que actualmente ustedes pagan en impuestos se van a cualquier cosa menos a seguridad y justicia. Gloria, No solo es un tema de ahorro, es un tema de represupuestar a dónde se van las cosas. estás hablando de despenalizar las drogas, ¿correcto? Empezaría por las plantas medicinales. O sea, para mí el tema de una despenalización de plantas medicinales, lo que viene siendo psilocibina, el uso de DMT, de ayahuasca, todo lo que entra dentro de ese rubro y que está teniendo un mercado significativo, que hasta Trump, el dios Trump de toda la derecha guatemalteca, acaba de aprobar el uso de este tipo de sustancias para el tratamiento del estrés postraumático. En los cálculos que yo he hecho, si volvés a Guatemala un destino para la trata del estrés postraumático, de la depresión, la ansiedad, pensamientos suicidas, y te posicionás como un lugar donde podés tener ese tipo de asistencia, y que además también empoderás a las mujeres indígenas y les devolvés esas tradiciones para poder asistir en esto, estás hablando de que ese mercado en específico, ahorita te lo digo. Ok, pero, por ejemplo, pongámoslo lo que tú estás hablando, de que sea algo medicinal, obvio, seguramente van a haber personas que lo van a querer usar recreativamente para usarlo como droga, Sí. pero veámoslo de la forma positiva, que lo vamos a utilizar para la salud, pero Sí. ahí te estarías metiendo con los carteles de farmacéuticos que son mucho más peligrosos, porque ya viste lo que pasó con la pandemia, que encerraron a todo el mundo, le metieron experimentos a diestra y siniestra, metían palillos en su nariz hasta llegar, parecía lobotomía, era muy parecido a una lobotomía, y bueno, está peligroso todo eso que dices para tu persona, tu equipo. ¿Cómo podrías hacer eso si ves de que estos consorcios, como las farmacéuticas, te dirían, no, eso no lo puedes hacer, porque eso está dándole salud a la gente? Claro. ¿Qué pensarías tú si hubiera esta nueva pandemia que quieren meter? Uh-huh. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú con esa gente? Te van a presionar. Bueno, yo tengo un plan que es también de mis no negociables en cómo yo trataría la pandemia, que es el plan que hizo el Land Institute, que son grandes aliados míos, el profesor Oncargate, y es un plan para tratarlo desde la absoluta libertad, ¿ok? Ahora, en el momento en que tú como nación soberana despenalizas un mercado, las farmacéuticas pueden hacer berrinche, pataleta y lo que quieran, pero ya es ley, ¿me entendés? Por ejemplo, si Claudia Sheinbaum, ahorita que tiene a Trump acá en el cuello porque tiene que entregar al gobernador de Sinaloa y no quiere, si Claudia Sheinbaum se quisiera quitar a Trump de encima, mañana sale en una mañanera y dice, voy a legalizar las drogas en México.
A partir de hoy, la producción, comercialización, venta y consumo de cualquier sustancia, desde una planta medicinal hasta LSD, MDMA, lo que sea, es legal en este país. Ahí le devuelve el problema a Trump y a los cárteles gringos, ¿va? Porque estamos de acuerdo que existen cárteles gringos y muchos de ellos escondidos por estas farmacéuticas. Entonces, si Guatemala, y ojo, esa está en mis negociables, ¿ok? Esa no es parte de mis no negociables porque yo no necesito, no me urge legalizar las plantas medicinales para sacar a Guatemala del hoyo en el que está. Por eso es bien importante que le digamos a la gente que eso ellos lo van a decidir con el otro montón de cosas que están en esas 10 propuestas. No necesito, no me urge eso para sacar a Guatemala del hoyo, las otras 5 sí. Pero si Guatemala llegara a votar, porque es un mercado, que aquí te lo tengo, no sé si lo alcanzan a ver, pero en sus escenarios medios a ambiciosos, en el tema de plantas medicinales, estamos hablando de que en el escenario más conservador serían 53 millones de quetzales al año. O en el escenario más grande estamos hablando de 1.715 millones de quetzales. Entonces siempre estamos hablando de cómo sacar a Guate de la pobreza, abramos la mente. Y también por eso tengo la eutanasia a través de la muerte digna, la legalización de la prostitución para que los proxenetas dejen de estar protegidos en la criminalidad y sean las mujeres las negociantes. Pero todas esas cosas las pueden decidir los guatemaltecos. Si yo legalizara con permiso de los guatemaltecos, o sea, ya se hizo el referéndum, la Mara dijo que sí, y me tengo que parar a decir, de ahora en adelante en este país estas sustancias son legales, y llegan las farmacéuticas ¿a qué? A amenazarme. Yo tengo muchísimos contactos en los think tanks libertarios que vienen haciendo investigación de la guerra contra las drogas, como el Cato Institute, Reason Magazine, el Ayn Rand Institute, donde yo solo levanto el teléfono y desde Estados Unidos, miren mucha, este es el momento donde ustedes también pueden pelear esto que han venido por décadas queriendo pelear en su país. Porque no es justo que un Donald Trump... ¿Qué piensas de las vacunas, las tradicionales? ¿Escucha? Tienen que ser voluntarias. O sea, si el derecho a la salud es que yo tengo derecho a curarme como a mí me da la gana curarme. Y si no me quiero curar y me quiero morir, porque yo también soy defensora de la eutanasia, porque vivir es un derecho, no es una obligación, el derecho a la salud es que tú te podás curar como tú querás. Si tú lo querés hacer con vacunas, con homeopatía, querés bajar de peso inyectándote Ozempic o yendo al gimnasio o haciendo cirugía plástica, go for it. ¿Por qué el gobierno te va a decir a vos? Gloria, te quiero poner, no? ¿Sí? yo te entiendo perfectamente, pero quiero ponerte un caso. Hace poco en España una chica se hizo la eutanasia. Lo sé. Ahí hay posiciones en contra diversas, ya que el Estado le quitó a la chica, tuvo violaciones, se volvió mal, inestable psicológicamente, se trató de suicidar, no lo logró, se lastimó de seriedad, luego le aprobaron su eutanasia, ¿verdad? Su muerte, y ella quería pensarlo más y no la dejaron. O sea, que aquí hay digamos, si solo ese caso se está haciendo ahí, ¿cómo pasaría en un mundo donde la gente es manipulable fácilmente? Podría venir consorcios de gente psicópata como lo hicieron con la pandemia y decirle, miren, lo mejor hoy es suicidarte o matarse porque el Estado nos va a dar muerte gratis. O sea, está muy peligroso. O sea, ¿cómo lo manejaría? De hecho, yo por eso en mi nuevo libro escribo sobre esta generación que está teniendo la crisis de suicidio y de depresión y ansiedad más grande que se ha visto. Y sobre todo mujeres. Las tasas de suicidio han crecido 153% según Jonathan Haidt, sobre todo en mujeres en los últimos 10 años. Esa es una realidad mundial. O sea, las ganas de vivir se están quitando. Y yo creo que es por estas lógicas estatales y comunistas y colectivistas que han venido a decirle a la gente, yo me encargo de todo, y al final los desposeyeron de sus responsabilidades y su libertad.
Cuando yo hablo de que la eutanasia sea despenalizada o las plantas medicinales o la prostitución, no es para que el Estado lo administre. Ojo, ¿ok? Esa es la gran diferencia con la izquierda. Porque la izquierda cuando legaliza las cosas, las paga con impuestos de otros que tal vez no quieren pagar por eso. O sea, yo no concibo por qué alguien tiene que pagar tu eutanasia o tu operación de cambio de sexo o tu aborto. No, es cada quien se paga el suyo. Pero hasta en la Argentina de Milei, donde el aborto continúa estatizado, ¿ok? Ha habido más de 300,000 abortos pagados con impuestos desde el 2021 que se volvió legal con el Estado a la fecha. Y ni Javier Milei, que se llena la boca en Davos de que el aborto ha quitado eso, porque sabe que eso es perder popularidad. Ojo, porque una vez los comunistas te legalizan las cosas para pagarlas con impuestos, es bien jodido volver atrás. Y ahí sí tenemos una gran ventaja en Guate. Como nunca hemos tenido Estado benefactor, el guatemalteco no sabe lo que es vivir de prebendas, pues. Esa es la realidad. Nuestra gente no se ha muerto de hambre porque hay un 80% de economía informal. Ahora, de que va a haber estafadores, hay estafadores en todo, ¿me entendés? Desde pirámides que te estafan, hay gente a la que le pueden inventar un cáncer para convencerla de pagar una eutanasia, por supuesto, y eso habla de lo putrefacta que puede estar una sociedad. Sin ir más lejos, con la pandemia, mi papá falleció en la pandemia, el 8 de agosto del 2020, y yo estaba atrapada aquí porque el pendejo de Yamatei cerró el país. Entonces yo no podía llegar a enterrar a mi papá. Yo tuve que volar a Tapachula y que mis cuates me fueran a buscar porque los militares no me dejaban salir de la frontera. Entonces, si alguien sabe de lo que es joderse y sufrir en la pandemia, créeme que soy yo. Y por eso es que yo dije, esta porquería no funciona. Y yo venía de México, donde no había esas restricciones, ni toques de queda, ni militarización que había en Guatemala, y me acuerdo de llegar a Guatemala y la mara con una psicosis, puta, les hacían creer como que el COVID tenía patas a las 9 de la noche y por eso tenían que estar encerrados, y al final, si comparás números entre México y Guate, los muertos fueron los mismos, proporcionalmente. O sea, no nos quitamos de ningún peligro. Pero yo me acuerdo que llegaron las autoridades forenses y me dijeron, ¿quiere autopsia o quiere funeral? Porque si le hacemos autopsia a su papá, ya no le devolvemos el cuerpo. Y si quiere funeral, pues usted no va a saber de qué murió su papá. Obviamente mi hermano y yo preferimos funeral, pues, porque ya, o sea, está muerto. Ahora, ¿cómo esa muerte la contaron? Si como COVID, no COVID, qué chingados hicieron en el papeleo. Yo creo que es como pasó con muchísimas muertes en el 2020 que las dieron como COVID cuando eran otra cosa, ¿me entendés? Entonces, para eso sí está el Estado. El Estado, con 50 centavos de cada quetzal a seguridad y justicia, tiene que estar para que una niña que se arrepiente, pero que en este caso no pasaría así porque no es el gobierno de España el que va a tener el monopolio, que fue lo que le pasó a ella, pero que tú puedas llegar y decir, hey, me estafaron, hey, me violaron, hey, me intentaron asesinar, me robaron, y ahí sí entra el Estado y te proteja. Gloria, pero mira, si en dado caso se aprobara todo esto, ¿no crees de que las personas lo utilizarían como aborto? Por ejemplo, aborto porque no me cuidé y hay gente que piensa así, o sea, no es de, lo van a usar así y gente que va a decir, ok, manipulemos a esta persona para que se mate y fácil. Y también estás hablando ahí que el Estado no lo va a hacer. O sea, esto es un privilegio para ricos. O sea, ¿cómo podrías? Está muy complicado estos temas que no creo que se puedan resolver solo con un referéndum. Tú hablaste de muchos referéndum y para no seguir en ese mismo tema y cambiarlo más a los referéndums, Sí. ¿estarías trabajando por referéndum y referéndum o harías una encuesta completa con todo? Eutanasia, drogas, despenalización, impuestos, o estarías haciendo referéndums periódicamente y se volvería un tipo de
gobierno democrático en base a referéndums, ¿cómo lo harías? Es que me pregunto eso porque tus ideas son muy nuevas, muy revolucionarias y hay que explorarlas, ¿verdad? Mira, yo buscaría la manera más eficiente, más barata, más ecológica y más tecnológica. Si en una sola encuesta a través del celular, porque como bien predecía yo desde el 949 y se cagaban de risa de mí, les decía, mucha va a haber un día donde va a haber más celular que personas y van a tener internet. Si lo podemos hacer mientras más rápido y sencillo, mejor. Y es que las 10 compitan para que ganen las 5. Porque yo tampoco quiero tener a la Mara en constante psicosis de ¿y ahora qué va a cambiar? ¿Y ahora qué va a cambiar? No, de 10, las 5 que más votaciones tengan, esas son las que se empiezan a implementar. Y para mí la libre competencia es lo mejor. Si, por ejemplo, el aborto que ya ocurre en Guatemala, hay más de 65,000 abortos clandestinos, según se calculan las investigaciones, de los cuales 21,000 llegan a los hospitales anualmente por complicaciones, porque los abortos clandestinos multiplican las muertes, ¿verdad? Ahora, una vez vos implementás algo, la eutanasia, lo que sea, es responsabilidad de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del arte, de la cultura y de la academia, empezar a vocalizar qué significa esta libertad, porque toda libertad viene con responsabilidad. Entonces, ya ahí depende de la ciudadanía guatemalteca empezar a agarrar los temas. Yo sé que, por ejemplo, gente como Libertópolis o ustedes lo harían con gusto, ¿me entendés? Y venir y decir, a ver, si tenés estas sustancias, esto es lo que te puede pasar. Si esto es legal, esto es lo que puede ocurrir. Y ese ya es trabajo de la ciudadanía. Tenemos que desacostumbrarnos a creer que el gobierno es nuestro papá y que nosotros somos muy tontitos como para ser libres. Porque la realidad es que sí, hay mucha gente que es muy bruta para vivir. Gloria, pero mira, no les estamos haciendo ningún favor. perdón que te interrumpa, pero mira, hoy día la mayor cantidad de influencia que recibe la población es medios de comunicación, redes sociales y muchas ideas que permean la mente de la ciudadanía es porque alguien con estatus quiso implementar esas ideas. O sea, está muy difícil dejarle a la población que decida por medio de redes sociales. Si hay tanto net center, por ejemplo, mucha gente todavía cree de que Semilla los está salvando porque se dejan influenciar por las redes sociales, incluso defienden a los tiranos, como tú dijiste, el síndrome de Estocolmo. Tienen un síndrome de Estocolmo, yo te diría que un 70% de la población. Un 10 no sabe nada de nada y un 20 es el único que podría decirte que analiza, piensa como lo estamos haciendo hoy día y como seguramente el público que nos mira hoy día. Pero dejarle solo eso a la población me parece algo difícil. ¿Cómo podrías hacer? Pero es que tú no podés obligar a la gente a ser libre. Yo no puedo agarrar esas 10 negociables, que ojo, son cosas que ya pasan en Guate. En Guate, 1 de cada 10 personas es de la comunidad LGBT. Agarra un avión y se casa en México y en Costa Rica y le dejan sus millones a esos países porque es una industria millonaria. En Guatemala ya hay abortos y la que tiene poder adquisitivo agarra un avión y viene a abortar a México, ¿me entendés? O se va a Argentina. O sea, en Guatemala ya hay prostitución. Todos sabemos dónde están. Pero como están en la clandestinidad, los únicos que se están beneficiando de eso y donde sí se propaga más ignorancia y más mafia es en esos sectores. Entonces, mi propuesta es, dejémonos de hacer los brutos, si ya sabemos que eso está ahí, pero quizá la población no está preparada. Por eso yo lo puse entre mis 10 negociables. Dije, mucha, estamos en el siglo XXI, creo que es hora de revisitar estos temas. Y lo curioso es que cuando hablo con guatemaltecos en el extranjero, me ha tocado hablar con la comunidad de inmigrantes de Guatemala, algunos de sus representantes en España, en Utah, en Colorado, en Miami, en California. Me dicen, mano, es que cuando uno sale de Guatemala y se da cuenta que el Estado de Derecho y que si la gente vive tranquila no significa que a mí me va a cambiar mi forma de vivir y todos podemos estar bien.
y me da tristeza porque esos guatemaltecos quieren ver un país más libre, pero pues no pueden votar, que es otra también de mis propuestas negociables, que se pueda dar el voto en el extranjero. Ahora, lo que vos decís es cierto. Los net centers se van a volver locos en un referéndum tecnológico, pero yo que siempre he servido de mesa, yo te digo, yo he recibido gente en las mesas electorales que llegan a votar y me dicen, ay, me está esperando mi sándwich allá afuera. ¿Y qué vas a hacer? O sea, si el país está así, yo no creo que la idea sea hay que convencer a la mayoría, pero tampoco la libertad se puede imponer por la fuerza. Yo creo que es una cuestión de ir midiendo. Y lo que sí es verdad, hay una charla TED muy buena que dice que solo el 3% de la población mundial se atreve a pensar fuera de la caja. El otro 97% va a seguir lo que esté de moda. Es decir, la mayoría en Guate no son evangélicos porque lo pensaron y lo analizaron. No, la agenda evangélica se impuso y la Mara se volvió evangélica. La mayoría de la gente en Guate reniega de la cosmogonía indígena porque les enseñaron que los españoles eran superiores. Pero ahora ves a los europeos viniéndose a Sudamérica a quererse meter ayahuasca para lidiar con sus traumas y sus vacíos existenciales. Y ay, sí, qué bonito lo indígena. Y puta, los mayas sí sabían de astronomía y hay una gran sabiduría en esas cosas. Y decís, claro, somos un país multicultural y plurilingüe. O sea, a mí la Constitución me ampara, porque yo lo que estoy buscando ahí sí, la Constitución lo celebra, que es tengamos un país verdaderamente multicultural, donde todos puedan, ¿cómo se dice? Thrive, como dicen en inglés, ¿no? Salir de eso en donde están. Pero hay muchos miedos. Hay gente que literalmente piensa que la homosexualidad se pega tomando el mismo vaso de agua. Y eso no es así, ¿me entendés? Y no puede ser que esos racismos y clasismos nos estén impidiendo llegar a lo otro. Entonces, yo sabía perfectamente que estas cosas iban a generar un rechazo, pero yo no las iba a dejar atrás. Porque además son millones de quetzales para Guatemala. O sea, lo que les estaba enseñando era justo las cifras que yo saqué de cuánto nos daría el mercado de plantas medicinales, cuánto nos daría el mercado de turismo de bodas, cuánto nos daría, y le seguí preguntando, de todos los mercados que yo propongo legalizar. Ahora, si el país no quiere, ay, clavo. Gloria, por cuestión de tiempo, ¿te parece? A ver, ya nos hablaste de varios no negociables. En 3 minutos, háblanos brevemente del resto de no negociables que aún no nos has hablado. De negociables, de las no, que sí son perdón, de los negociables, ajá. De esos hacen falta algunos. Listado nacional, prostitución, eutanasia, adopción homoparental también para todos los niños que no tienen con quién vivir, matrimonio igualitario, aborto, 6. listado nacional, voto en blanco y voto nulo. A ver, contanos. El voto nulo ha venido ganando mayorías en Guatemala, ¿ok? Las elecciones pasadas realmente no ganó Semilla, ganó el voto nulo. Y dicen que ganó el voto nulo porque no dejaron inscribir a Carlos Pineda. Nunca lo vamos a saber. Pero hay países donde el descontento cuenta. Y si la mayoría, una mayoría significativa de votos salen nulos o en blanco, o sea, es decir, que nadie votó o rayaron el voto, las elecciones se tienen que repetir sin ninguno de los candidatos y sin ninguno de los partidos que estaban en la elección que fue eliminada. Entonces, yo propongo que si en una elección de la que sea, pues, de referéndum o presidencia, el 30% de votos salen nulos, lo cual quiere decir que la ciudadanía está diciendo no quiero ninguna de estas opciones, entonces las elecciones se anulen y haya unas nuevas donde ningún partido y ningún candidato que fungió en esas pueda volver a entrar. Súper bien. Gloria, así como habíamos hablado antes de tener esta entrevista, te dije, hay cosas en las cuales yo personalmente, Quique, estoy muy de acuerdo contigo. Hay algunas en las que no, pero soy fiel creyente de que no, es imposible que
todos los seres humanos creamos en lo mismo y por eso existen muchas divisiones. La derecha está dividida a pesar de que tal vez en el 95, 90% están de acuerdo, se pelean por el 5 o 10% restante, le pasa a todo el mundo. Yo sí soy fiel creyente de que vale más en qué estamos alineados que en lo que no estamos alineados. Total. Pero sí es importante hablar de esos temas con mucho respeto, con mucha objetividad y sobre todo con inteligencia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú has tenido un choque de ideas con alguna persona y de pronto los argumentos de esa persona hicieron que vos cambiaras de creencia? De hecho, Contanos esa historia. yo era muy dudosa de despenalizar las drogas hasta que hablé con un abogado canadiense, experto en prohibición, y me contaba de las mafias en Canadá cuando los gringos prohibieron el alcohol y que un día entonces los gringos vuelven a permitir el alcohol y dejan a Canadá con un gran problema de crimen organizado y de mafias, porque una vez Estados Unidos lo vuelve legal, los canadienses se quedan, puta, ¿y ahora qué hacemos, no? Con todos estos crímenes que están en el aire. Y este abogado me dijo, you know what we did? Y yo así como, ¿qué? Esperando así el megaplan. We did absolutely nothing. Y eso es lo que América también debería de hacer, porque ustedes se tienen que convencer que no tienen los organismos judiciales como para tratar con toda esa criminalidad. Despenalicen esa vaina de una vez. ¿Y sabes qué pasó? Me dijo, eventualmente esa generación de canadienses se fue blendeando en la sociedad hasta que es parte de. Esa fue una de las maneras en que dije, madres, o sea, tampoco estaba muy convencida que un flat tax fuera suficiente hasta que varios estudiosos me lo demostraron. Las fronteras abiertas, Brian Kaplan es un gran analista y yo le decía, madres, pero es que las fronteras y que si esto, y a mí la vida me ha dado la oportunidad de sentarme con mentes verdaderamente brillantes, a poder discutir las cosas. Y el producto de eso son estas 15 propuestas. El producto de pensarlo, volverlo a repensar, ver cómo, ¿me entendés? No fue así. Y cualquier profesor de la Marro que yo haya tenido te puede decir que yo era la más escéptica con el mercado libre. Hasta me cagaba la risa en las clases de la Marro diciendo, ay, sí, show, hombre, ustedes creen que solo el libre mercado todo lo cura. Mejor hagamos unas pastillas que digan libre mercado porque para ustedes esa es la santa solución. O sea, yo era la más escéptica. Ok. Eso muestra que tenés un pensamiento evolutivo. Yo siempre lo digo en los cursos, en los team buildings que doy, les digo, si ustedes hoy se estrellan con 10 maestros en forma de personas, experiencias o vivencias, y cada uno de esos 10 maestros tiene más argumento de lo que tú tenías, pero mañana seguís pensando igual que ayer, dentro de 50 años vas a ser igual de estúpido que anteayer. No tenés mente evolutiva. Entonces, a mí me gusta, me encanta contrastar ideas con personas que piensan distinto. Yo, por ejemplo, tengo diferencia contigo en la eutanasia, no estoy de acuerdo. En el aborto, en lo LGBTI, me gustaría ver parámetros hasta dónde es que tú apoyas esa agenda y que lo podamos hacer brevemente, o sea, pregunta, respuesta y ahí nos vamos. Al final es posible que sigamos pensando lo mismo. Cuando decís agenda, ¿a qué te referís con la agenda? Porque yo no estoy de acuerdo con subsidiar con impuestos la agenda de nadie. Okay. Eso tengámoslo clarísimo, pues. Empecemos yo no estoy... por ahí. Ajá. Por ejemplo, si yo soy padre de familia, tengo un hijito de 5 años y un día porque vi una caricatura o por lo que sea, un amiguito le dijo, él cree que es una dulce princesita y se siente mujer, y yo como padre le digo, no, mijo, tú sos un niño, y veo que esto sigue siendo problema y lo llevo con un psicólogo. ¿Qué crees tú que debería hacer el Estado? ¿Castigarme a mí como papá por decirle a mi hijo que es hombre y al psicólogo también, como pasa en Canadá? ¿O qué crees tú bajo ese contexto que debería de suceder, por ejemplo? No, yo creo que hay libre competencia. O sea, la libre competencia nos hará libres, ¿me entendés? Y cada papá, los papás realmente le heredan a sus hijos todo, ¿me entendés? Entonces, en ese aspecto, yo no creo que tiene que haber impuestos ni para enseñar la Biblia en las escuelas como verdad absoluta, ni 32 géneros. Yo tengo un proyecto educativo que está ahí en mi video de las 15 propuestas, donde yo sugiero que se enseñe ética, biología y evolución, higiene personal
administración del presupuesto del hogar y Bravo. ese tipo de cosas que hagan empatía, o sea, que los niños tengan esta inteligencia emocional. Ahora, yo lo sugiero como pensum educativo porque con mi sistema de vouchers, los papás, teniendo su voucher, van a decidir en qué escuela meten a sus hijos. Y naturalmente esto va a hacer que algunas escuelas sean más religiosas, otras más ortodoxas, otras más artísticas, otras más científicas, y va a generar una cierta competitividad. Perfecto, continuemos. Un hombre transgénero que ya se operó o no se operó, pero se viste como mujer, se cambió de nombre, quiere entrar a un baño de mujeres. ¿Qué crees que debería suceder? Que las mujeres que están adentro de ese baño decidan en ese momento. Yo creo que son cuestiones donde el Estado no tiene por qué meterse, porque cada caso es único. Y cuando impones una regla donde todo es sí o todo es no, a mí, por ejemplo, algo que me encanta de México es que los establecimientos te ponen, en este establecimiento no se discrimina por razón de raza, género, creencia ni estatus social. Aquí puede entrar todo el mundo. Y me encanta ese tipo de eslóganes, son voluntarios, no Gloria, y si yo pusiera en mi restaurante, no admito mujeres, no admito hombres, no admito homosexuales, ¿eso también está bien? Claro, es tu libertad, es tu negocio. Si te vas a la quiebra porque la Mara no quiere ir a un lugar donde no dejas entrar mujeres, pues dale, ¿me entendés? ¿Por qué el gobierno va a tener que decir a huevo todos aceptados o todos negados? Que la propia sociedad se encargue. O sea, tú sos libre en tu propiedad privada de decidir qué tanto te querés cerrar al pánico que te da el rayo homosexualizador o indígena o lo que sea, ¿me entendés? Y a la inversa también. O sea, yo soy muy crítica de las religiones porque me parecen sistemas de adoctrinamiento, opresión, sobre todo para las mujeres, y soy pareja con todas, con el Islam, con el catolicismo, los evangélicos, o sea, veo que simplemente es una pastilla para que no penses. Ahora, jamás me has visto ni me vas a ver a mí con una pistola frente a una iglesia impidiendo que nadie se bautice. Jamás. Ahora, en mis redes, que son mías, donde yo me expreso libremente y doy mi opinión de cómo a mí el ashtanga y la meditación me han funcionado mejor porque es un camino más libertario y más personal, pero esas son mis redes. Claro. Tú no me vas a ver a mí nunca. Ahora, si los creyentes están de acuerdo con encubrir a sus líderes de ciertos crímenes, de que no paguen impuestos, eso ya es otro tema, ¿me entendés? Ya, eso es otro rollo. Me preocupan dos cosas. Una, Alejandro, ¿qué tanto calor tenés? ¿Cómo vas con esa máscara? y otra, es que yo sentí un alivio cuando me la quité, que tengo pena por vos. Y otra, Gloria, me preocupa también ese ejemplo que dio Alejandro, porque si yo soy libre de prohibirle la entrada a una mujer, a un hombre o un homosexual, también soy libre, por ejemplo, de exigirle a mis empleados que se vacunen con lo que diga en el momento el Estado, y eso está bien jodido, porque si yo soy libre de eso, estoy ejerciendo, para mí es una discriminación, y si el mundo se vuelve idiota, como ya sucedió ahorita en la pandemia, un montón de gente hay en Guatemala que no quiso ponerse esa vacuna, pero se la puso porque lo obligaron. A mí, se la pusieron porque lo obligaron, o sea, decían, eso es voluntaria, decían, pero mentira, es voluntaria, pero si no, te vamos a dar muerte civil. Porque en la ley que iban a aplicar, que con Alejandro esa es parte de la historia, el traje que tenemos de las manifestaciones que hicimos todos los sábados en contra de esa ley, decía en el artículo, creo que 2, no me recuerdo bien, es voluntaria, pero luego decía que salud y educación te podían pedir la cartilla. Bueno, entonces, si no me pongo lo que vos me decís, mis hijos no pueden estudiar y no puedo ir a un hospital. Entonces, eso es muy peligroso. Yo sí creo que yo estoy en contra totalmente de la discriminación. Lo único que yo quería ahondar un poquito, porque yo creo que tal vez eso es lo que percibe mucho la derecha, de que tal vez vos sos demasiado radical, y por eso te estoy haciendo esas preguntas. Por ejemplo, en Inglaterra, si vos vas a orar enfrente a un Planned Parenthood,
ahora ya te meten creo que a la cárcel, o sea, pero llega la policía y te retira. Es más, ni siquiera puedes llegar a rezar o a orar en silencio. ¿Qué opinas de eso? Es que no tiene por qué ser así, porque en una sociedad competitiva, las religiosas tienen el derecho de pararse en Planned Parenthood y Planned Parenthood tiene el derecho de existir siempre y cuando sea con el dinero de voluntarios. O sea, la caridad que realmente existe es la voluntaria, no la que se hace con impuestos. Entonces, tanto derecho tiene un lado de existir como el otro y que compita en libertad y que hayan esos outlets donde yo pueda saber todas las versiones para llegar a mi propia conclusión. En el caso de que volviera a haber una pandemia, si vos analizás el programa de Oncargate, que es el que yo propongo utilizar, no habría tal cosa como que el Estado a huevo te está obligando a vacunarte. Ahora, si te morís en el camino, pues también, ¿me entendés? Es claro, parte del riesgo. es el riesgo. La libertad implica riesgos. Y el chapín quiere que vos le digas, dame una fórmula donde no haya riesgos. Puta, el que no quiere vivir, que no nazca, ¿me entendés? O sea, el que le tiene creo miedo. Creo que estamos sumamente alineados a esto que nos estás hablando de las pandemias y en muchas otras cosas que has hablado. Última pregunta que quiero hacerte, que esa ya la tuviste con Agustín Laje, ¿va? Pero, por ejemplo, si hablamos de la libertad que un ser humano tiene, y ya está claro que es en la fecundación, cuando el bebé se vuelve ser humano y que es un ADN diferente al de la mamá, o sea, ¿cómo venir y permitir de que la mamá lo aborte si no es ella, no es su cuerpo, su decisión? Está dentro de su cuerpo, pero no es su cuerpo. ¿Cómo podemos manejar eso? Y otra pregunta que te quiero hacer, ¿hasta cuánto tiempo para vos está permitido el aborto dentro de tu creencia? Mira, dos cosas ahí. La primera, la fórmula que yo propongo es la que más disminuye los abortos en el mundo. Y eso está demostrado. Y la fórmula que yo propongo es la despenalización a través de los mercados libres, donde no es a través de impuestos, como es en Argentina, donde ha habido 300,000 abortos pagados con impuestos. Y sí, hablan mucho, pero esa vaina no la han cambiado. Y eso es algo que yo jamás permitiría. Ni impuestos para abortos, ni para enseñar la Biblia, ni para operaciones transgénero, ni para nada, ¿me entendés? Aquí es cada quien se paga lo suyo, porque para eso hay mercados libres. Y curiosamente, cuando dejas el aborto en manos privadas y donde cada una se tiene que pagar el suyo, las cosas cambian. Según la enciclopedia del libertarianismo, de los 80 millones de abortos que ocurren en el mundo, más de la mitad son clandestinos, ¿ok? Y la otra mitad, la gran mayoría, son pagados con impuestos. Y en eso yo no estoy de acuerdo. Entonces, tomando en cuenta que en Guatemala, según las estimaciones más conservadoras, ya hay 65,000 abortos al año, esto podría representar un mercado legal donde entonces a la hora de que haya algún problema, pues por lo menos se sabe. ¿De dónde me baso yo? Para los libertarios, como yo, y que somos la mayoría, más del 75% sostienen esto, la libertad va por encima de la vida. Y la libertad de la vida consciente, que ya existe autónoma e independientemente, y la libertad de vivir esa vida como tú quieras, está por encima de la vida de un potencial individuo, que aún no es individuo, porque no respira por sí mismo, no digiere por sí mismo, no piensa por sí mismo, no tiene conciencia por sí mismo. Eso es lo que la ideología libertaria sostiene. Es completamente contradictorio a lo que sostiene el catolicismo, por ejemplo, donde la vida de ese embrión es superior a la de una vaca que te comes, por ejemplo, ¿ok? Esa es la ideología a la que yo me adscribo. Y hay mujeres como Kolinda Graver, que fue presidenta de Croacia, que ella decía, yo soy católica, pero yo jamás quitaría el aborto en Croacia porque lo que yo piense no tiene por qué ser lo que piense la mayoría. Y esa es mi postura también. Yo pienso esto y creo que a Guatemala le iría mejor con una política pública de medicina higiénica en este tema que seguir... ¿Hasta cuántos meses sería para ti permitido el aborto? Depende.
Si es las 50,000 niñas que anualmente son violadas sexualmente en Guatemala por sus propios papás, abuelos, tíos, primos, hasta hermanos, que esa es una realidad, estas niñas que quedan con un trauma y que están entre los 9 y 14 años de edad, para ellas, hasta donde ellas quieran. Yo no tengo por qué decirles dónde. Porque la verdad... Si quisieran abortar a los 8 meses, está bien. Si les tomó 8 meses decir que estaban embarazadas porque las violó un familiar y las ve un psicólogo y te dice que ese es un tiempo prudente para que alguien de esa edad pueda con ese tipo de trauma, yo como presidente no sería capaz de decir vamos en contra de eso, ¿me entendés? Okay. Porque es ¿Y un si ya caso nació? muy especial. Imagínate ahora, que no se atrevió y nació el bebé. Ya nació el bebé y dice, no, yo no puedo con esto y quiero matarlo. pero ¿cómo lo va a matar si ya nació? Imagínate que ya nació, pero no lo quiere tener. Bueno, eso pasa en Guatemala todos los días. ¿Debería ser penalizada esa mamá? Pero obvio, porque tú ahí estás matando algo que ya no está dentro de ti. Para mí el momento en que se corta el cordón umbilical, that's it, ¿me entendés? O sea, y personalmente, yo creo que el límite es cuando escuchas el latido de un corazón, pero que personalmente ese sea si no el fuera una niña violada, si fuera una mujer que quiso abortar o al final se arrepintió, pero ya hay latido de corazón y aborta, ¿debería ser penalizada o no? ¿Cómo no te entendí? Por ejemplo, es una mujer de 30 años. Abortar, pero se arrepintió. No, es una mujer de 30 años, quedó embarazada, ya pasaron varios meses, el bebé adentro de la pancita ya está latiendo su corazón, pero dice, no, yo no lo quiero tener, quiero abortar. Es descubierta cuando ya bajo tu esquema de que media vez lata el corazón no se puede, pero ya está latiendo el corazón y decide abortar. No, ¿debería ser castigada ella o no? Pero perdón, es que esa es mi opinión personal, yo no lo volvería a legislación. O sea, ahí me inspiro en Colinda Graver, que decía lo opuesto. Soy católica, pero yo jamás haría que el aborto fuera criminalizado en Croacia, siendo católica, ojo. Entonces, lo mismo aplica para mí. Que yo individualmente piense que a mí lo que la conciencia me daría es, en el momento que escucho el latido del corazón, no quiere decir que yo por ley impondría eso. Ok, básicamente lo que estás diciendo es que la ley, lo que propones es que la ley hasta el momento en que nace empieza a proteger al individuo, no antes. Exacto, individuo nacido, en ese momento empieza la protección a su vida, propiedad y libertad, porque antes no sos individuo, dependés de otro cuerpo para que tú sigas existiendo. Ahora, va a haber la tecnología, yo confío en que va a llegar un punto donde a una mujer le van a poder extraer un feto de 3 meses y va a poder crecer en una incubadora, ¿me entendés? Eso va a pasar. Y ahí vamos a entrar en otro dilema ético y tecnológico, porque entonces, ¿qué va a ser mujer? Ahora que estamos en estos debates de si ser mujeres tener o no tener vagina, va a ser, ¿y son mujeres si ya no se embarazan? Porque ahora una máquina, o sea, esos son dilemas éticos que creo son muy válidos, y lo que nos tiene que poner a pensar es dónde estamos nosotros parados y por qué necesito yo, que esa es la otra, ¿por qué necesitaría yo transformarle por completo en contra de su voluntad la vida a una mujer que no quiere ser madre solo porque a mí me da la gana de que sea madre? Porque ahí estás violando el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada de esa mujer. ¿Y quién tiene ese derecho? O sea, si la mujer, según tu cosmovisión, no digo tuya, sino de quien sea, no tiene derecho sobre ese feto, ¿por qué hay alguien que tiene derecho sobre esa mujer y sobre ese feto para decirle, tú vas a ser madre en contra de tu voluntad porque tú me perteneces? Ojo. Y ese es también el dilema. Y ojo, ninguna de mis soluciones es perfecta porque los humanos no somos perfectos. Y yo soy consciente que yo compito contra utopías, porque el socialismo te vende la utopía y la paja de que todo es gratis y que todos vamos a vivir de a huevos y le robamos a los ricos, y luego está la utopía conservadora que nos dice que vamos a regresar a los años 50, las mujeres van a dejar de trabajar, todos vamos a ser felices en un heteropatriarcado. Ninguna de esas cosas va a pasar, ya estamos donde estamos.
Bueno, conclusión, eutanasia, aborto, LGBT, todo esto está dentro de los negociables, o sea, el pueblo va a decidir. El Ok, pueblo va a súper. decidir. Y ninguno es pagado con impuestos de nadie. Son cosas para que corran en el mercado libre y la voluntad. Yo personalmente estoy muy alineado con más del 90% de lo que dijiste. No estoy de acuerdo con esas últimas, pero eso no me hace a mí decir, uy, no, entonces Gloria está loca. Y Gloria... No, no, no. Creo que sos una persona muy valiosa. Creo que sos un Don Quijote de la Mancha, de esos que pueden hacer esos cambios que lleven al país a otro nivel. Gracias. Creo que personas como tú son las que hacen grandes cambios en el mundo. Contanos un poco de tu libro, para que la gente que quiera verlo pueda adquirirlo. Sí, acá lo tengo. Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento. Un manual para vencer el ciberacoso en el siglo XXI. Está en inglés, en español, en portugués, en audiolibro. Lo hice yo, análogamente, a mucha honra, porque no fue con inteligencia artificial. Y tengo el honor de que Ricardo Arjona me dio unas reseñas ahí que casi me hizo llorar, la verdad, de las cosas que puso, muy en esa línea de... Léenos un pedazo, léenos un pedazo. Dice, torbellino sin freno, buenas intenciones, antología con piernas de mujer, sirena sola, mares de contradicción, ideas que se atropellan sin salida, derroche de libertad desbocada, de la bondad a la confrontación, chapina al fin, ojos de mar en calma, tormenta tierna. Si logra domar a su fiera, si su afán bebe paciencia y su carácter calma, pocos lugares le serán imposibles. Que conspiren los dioses del tiempo para ponerla en el lugar que merece. Qué buena. Está bonita, ¿eh? Está buenísima. Y este libro es justo, es un manual de supervivencia para todos aquellos que alguna vez han pensado, mejor me callo, mejor no me atrevo, mejor no lo intento, de cómo sí se puede, pero cómo hay que armarse. Porque si es un desgaste emocional, es un desgaste mental, la gente es cruel. La gente es más cruel con los que queremos cambiar las cosas que con los que las mantienen iguales. Entonces, hay un costo por eso y esta generación lo está pagando. Entonces, yo quise poner al servicio de esta nueva generación tan deprimida, tan suicida, tan ansiosa, tan víctima de las redes sociales, lo que a mí me ha servido para salir adelante. Y va desde una amalgama de la gratitud, meditar, hacer ashtanga, la importancia de la familia escogida, de viajar, de leer, de abrir la mente. Y tengo muchas cosas que compartí en 949. Tengo las 30 lecciones, las 20 conclusiones de las Mañanas de Gloria, muchas cosas que a lo largo del tiempo se fueron ahí perdiendo en los programas, acá están. Y nada, chicos, les agradezco un montón por el espacio. Creo que es la primera vez, y yo lancé la primera propuesta presidencial, la lancé en 2019, después la volví a lanzar en 2023. Y creo que es la primera vez que con Chapines hemos podido escudriñar así a fondo cada una de las propuestas y se los agradezco. Ojalá esto vuelva una vara medidora cuando tengan a los próximos candidatos y decirles que yo vengo de un legado de otros Quijotes, de grandes genios que propusieron cosas para Guatemala y nunca se les dio la oportunidad. Y no porque hayan sido eternos candidatos, sino porque se murieron. Yo me acuerdo tener al doctor Suger en 949 y cómo el doctor Suger tenía una visión para Guatemala que si lo hubieran elegido en 2011, hoy estaríamos en otro lado, ¿me entendés? Entonces, sí habemos esas voces, sí hay gente en Guate que sabe lo que hay que hacer. Ya se sabe, Guatemala está sobrediagnosticada, sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer, es solo convencernos de que merecemos una mejor realidad. Es como cuando estás en una relación tóxica y no te convences que mereces algo mejor hasta que un día salís de ahí y a eso le vamos a apostar. Gloria, el programa se llama Desenmascarando la Verdad porque nos interesa hablar con gente como tú que puede llegar un día a puestos muy importantes. Quiero hacerte una pregunta y si tu respuesta es sí, quiero que te comprometas con el público y con nosotros. Yo tengo una ley que me gustaría que en Guatemala existiera que se llama Ley de Contrato Electoral. Me parece, y siempre lo he dicho, que nunca hemos tenido ni cercano a lo que es un voto inteligente.
porque nos exigen el 100% del voto y no podemos cobrar ni el 5% de las promesas. Entonces, si sí. alguien se quiere tirar a candidato a presidente, a vicepresidente, a alcalde o a diputado, tiene que tener un cronograma serio de trabajo, como que fuera una construcción, y nos tiene que entregar entregables, valga la redundancia, no sé, cada trimestre. La propuesta inicial, que también hay negociables en ella, es que tenés que sacar arriba del 80% en cada trimestre. Si un trimestre lo sacaste en rojo, pero juntás 2 rojos en un año y no lo lograste solventar hasta el 31 de diciembre, para afuera. ¿Por qué? Porque no nos estás cumpliendo. La siguiente tanda, la siguiente camada, van a pensar en robar menos, en ejecutar más y en prometer cosas que realmente se pueden cumplir. ¿Tú apoyarías una ley similar? Me encanta. O sea, de hecho, se compagina mucho con una app que me encantaría tener donde vos decidís a dónde van tus impuestos y poder tener así como aquí, dónde están yendo mis impuestos, a qué diferentes cosas dentro del reino de seguridad y justicia. Nada más te diría que ahí hay que pensar lo que dice Alejandro. ¿Cómo te evitas que los bots, el fraude, empiece a querer votar ahí? Para tumbar un gobierno que sí está haciendo las cosas correctas, ¿va? Por eso mi propuesta no tiene nada que ver con lo que diga el pueblo, porque el pueblo es manipulable. Aquí es escrito, cuantitativo, qué es lo que prometo, no hay nada cualitativo, solo cuantitativo, cosas que podamos medir y revisamos qué cumpliste, qué te hace falta, y en base a eso es tu nota. Pero cuando decís revisamos, ¿quién revisa y quién pone la nota? Cualquiera. Vos como... Por eso, pero en ese, ahí es donde te digo, en ese cualquiera es nada más asegúrate que sea un ser humano de carne y hueso detrás. No, por supuesto. Pero es que es muy simple. Es que es tan simple como un contrato que te construyó la casa y te digo, mira, en la tercera semana yo voy a tener las columnas. Aquí está la evidencia, aquí están las columnas, aquí está cuando las hicimos, metimos el hierro que te dijimos, el cemento con PSI que te dijimos. Es lo mismo. Entonces, simplemente cada trimestre se evalúa lo que alcanzó de la promesa presidencial o vicepresidencial o de Congreso. Entonces, de esa forma los vamos a poner a trabajar a que realmente hagan un programa, no de paja, no de mentira, sino un programa que realmente esté hecho por verdaderos técnicos y que sea algo que podamos cumplir. Sí, a mí muchas veces me han preguntado cuánto tiempo tomaría implementar tus 5 no negociables. Y les digo, el momento que toma el plumazo. O sea, la decisión en un día, las 5 no negociables ya están marchando. Obvio, si en la Secretaría 11 me hacen huelga, queman el edificio porque se rehúsan a renunciar, pues obvio, va a haber pedos y se va a tardar más. O porque esas cosas van a pasar. O sea, tú estás siempre hay que verlo como un plan. O sea, en el plan siempre tienen que haber los imprevistos y tu plan A, B y C. Si algo similar pasara, claro, súper. Y eso hay que tomarlo en cuenta, o sea, el plan que yo propongo es para que me quiera matar mucha gente y quien me va a tener que defender es la ciudadanía, porque esto no le va a caer en gracia ni al narco, ni al empresario, ni a Joviel Acevedo, ni a todos los parásitos que son los menos, pero que durante años han mamado de que las cosas no cambien. Y eso hay que tenerlo claro, ¿va? Este no es un plan, por eso es que nadie más lo propone, porque también te estás llevando el riesgo de que esta vaina es para que te maten. Y obviamente hay que blindarte, y por eso es que no me quieren en los debates. No tanto ¿Y por... crees que no se puede llegar a un acuerdo con un Joviel Acevedo, por ejemplo? No, porque todos los acuerdos a los que han llegado con Joviel han afectado a nuestra niñez. O sea, los únicos acuerdos a los que llegas con ese tipo es para que él siga parasitando. Y está demostradísimo. Yo no entiendo por qué no ha habido un cambio de cargo. Él es el verdadero dictador que tenemos en Guatemala. Entonces la gente siempre dice, es que necesitamos educación. Ajá, y entonces ahí es donde está tu embudo de por qué la mitad de los niños menores de 5 años está desnutrido crónicamente. Es culpa de él. Y es su culpa directamente porque no ha dejado que haya libre competencia con otras maneras de administrar la educación pública, como por ejemplo los vouchers, igual que la USAC, que no permite que haya otras universidades que reciban impuestos. Entonces se vuelve la cloaca que se vuelve. Pero en fin, cuando quieran volvemos a platicar. Si quieren, súper, excelente. Váyanse a dar un rol los próximos meses con los otros candidatos y me encantaría que después de eso volvamos a platicar y me digan, mira. Gloria, te agradecemos mucho, te agradecemos tu tiempo.
Esperemos a que las propuestas se puedan lograr y muy amable por la entrevista. No, gracias a ustedes de verdad por el genuino interés, por ser tan inquisitivos, porque de eso se trata. Y yo creo que así es como las cosas se ponen a prueba. Les agradezco mucho y ojalá que este programa se siga replicando. Tal vez podemos hacer pequeños clips para las redes sociales. Vamos contra el pacto de ladrones. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.